el Señor a las iglesias, y hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo. Todas las cartas tienen aspectos bien importantes, interesantes, que tienen que ver hoy en día con muchas de nuestras congregaciones, pero en aquel tiempo fue más marcado la razón por la cual el Señor les envió estas cartas. Y vamos a ver entonces qué nos dice Juan en esta carta enviada a la iglesia de Pérgamo. Se le conoce o se le conoció a la iglesia de Pérgamo como la iglesia mundana. Se establece que más o menos estuvo vigente entre los años 316 al 800 después de Cristo. O sea que estuvo 484 años en su vida espiritual. Ahí tenemos siempre la imagen que hemos pasado de la visión que tiene Juan del Señor, los candeleros, los pastores de las iglesias y los mensajes que se van a impartir. En un mapa aquí podemos ver la ubicación de todas las iglesias y aquí está Pérgamo. Todas estas iglesias estuvieron en el Asia Menor, que se conoce como Turquía. Todas estaban ubicadas en esta región que es Turquía. Ahí se ve más claramente cómo la 1 es Éfeso, la 2 es Esmirna, la 3 Pérgamo, y ahí están las siguientes iglesias. Entonces vamos a hacer alguna introducción de algunos aspectos importantes de esta iglesia. Como sabemos, Juan había sido desterrado a la isla de Patmos a causa de su lealtad inquebrantable a la palabra de Dios. Interesante este aspecto de Juan, ¿verdad? Lealtad inquebrantable a la palabra de Dios, y también por su insistencia en predicar el evangelio. Eso le costó a Juan ir a parar a la cárcel. Pero ir a la cárcel no fue tan simple para Juan. Dice que el destierro supuso para el apóstol Juan realizar trabajos forzados en las canteras. La isla de Patmos era una isla de mucha roca y había canteras, y ese fue el trabajo que le tocó a Juan ir a realizar. Y no perdamos de vista que cuando Juan escribe estas cartas es más o menos en el año 96 después de Cristo, cuando Juan ya era un anciano, y aún en su situación física como anciano, él fue obligado a trabajar fuertemente en las canteras. Su castigo iría precedido de algunas situaciones no nada agradables. Fue tratado con azotes, marcado con constantes cadenas, con poca ropa, con comida insuficiente. Le tocaba dormir en el suelo desnudo, estaba en una prisión oscura y trabajaba bajo el látigo de supervisores militares. O sea, no fue nada agradable la estancia de Juan en esta isla. Y la razón era por su lealtad inquebrantable a la palabra de Dios y por predicar el evangelio. Esos fueron los cristianos, los líderes de aquel tiempo. Hoy en día creo que han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver otros aspectos. A unos 110 kilómetros al norte de Esmirna y a 22 del mar Egeo se encuentra la ciudad de Pérgamo, que actualmente se le conoce como Bergama. Su nombre ha quedado perpetuado en el término pergamino. Eso quiere decir Pérgamo. La iglesia de Pérgamo abarca el periodo desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal de los años 316 al 800. Vimos la semana anterior el edicto de Constantino. ¿Qué pasó con ese edicto de Constantino? ¿Qué era lo que se normaba? Se detuvo la persecución a los cristianos, ¿verdad? Con ese edicto de Constantino, correcto.
Pérgamo significa elevación y matrimonio. Y en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. Este podríamos decir que fue el inicio del oscurantismo de la iglesia. Haberse casado con el mundo y con el paganismo fue un fracaso para la iglesia. En ese periodo se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, Jesucristo, lo que produjo un adulterio espiritual. Y ha durado ese adulterio espiritual hasta nuestros días. Lamentable. Los hechos demuestran que Pérgamo se convirtió en una rica y poderosa potencia, conservando grandes colecciones de arte y siendo cuna de buenos bibliógrafos y del arte de la jardinería, entre otros atributos. Aquí fue inventado el pergamino. Su biblioteca llegó a ser la más importante de todo el mundo después de la de Alejandría, pues tenía 200,000 volúmenes en pergaminos, que era un material producido ahí mismo en papiro, en lugar del papiro egipcio. Se dice que esta es la biblioteca que Marco Antonio obsequió a Cleopatra y finalmente fue enviada a Alejandría. Quiero decirles que Marco Antonio fue un procónsul del Imperio Romano y que fue hijo de Julio César, uno de los emperadores. Y Marco Antonio apoyó a Julio César, ya que en ese tiempo se daban muchas situaciones de destronar al que estaba al frente. Y entonces Marco Antonio sirvió mucho a Julio César. Y Julio César tuvo algunos hijos y algunas hijas. Entre una de sus hijas hubo una llamada Octavia, y Marco Antonio se casó con ella. Y después resultó separándose de ella y tuvo relación con Cleopatra, y esto causó un problema muy serio en el Imperio Romano, al punto que su cuñado se volteó contra él y le hizo la guerra y al final lo venció. Tenían un gran altar dedicado a Zeus, ahí en Pérgamo. Zeus, ellos le denominaban el padre de los dioses y los hombres. Mirenla, esa más o menos es la figura de cómo representaban a Zeus, ¿verdad? El padre de los dioses, le decían ellos. También había ahí un gran templo a un personaje llamado Esculapio, que era el dios de la sanidad o el dios curandero, y sus templos siempre estaban cerca de los hospitales y lo adoraban bajo la forma de una serpiente, símbolo adoptado por los que ejercen la medicina en la actualidad. Este símbolo significa salud para los de Pérgamo, pero para los cristianos representaba el mal, la serpiente. Un título famoso que se le daba a Esculapio era el de Salvador, un título que solo pertenecía al Señor Jesús, y eso iba a provocar serios problemas espirituales en Pérgamo. Pérgamo también era el centro del culto a César. Desde el año 29 a.C. hubo un templo dedicado a César, y ahí está. Los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte. Nunca sabían cuándo la espada iba a llegar a ellos. Entonces, fueron días en que ser cristiano y predicar no era nada, pero nada sencillo, nada fácil. Esta es más o menos la imagen de Esculapio. Aquí está la serpiente, y ese es el símbolo con que el día de hoy los médicos se identifican, y en aspectos de farmacia lo usan mucho. Este es Marco Antonio, una figura de Marco Antonio, el procónsul, que hay un dato de Marco Antonio. Él en el año 83 a.C. al 30 a.C., dice, nació en Roma, militar político romano, fue uno de los militares más sobresalientes al servicio de Julio César.
Bueno, no vamos a ver mucho esto que no nos interesa tanto. Esas son unas ruinas de lo que queda hasta el día de hoy, de lo que fue Pérgamo en aquel tiempo y los templos, en este caso el templo dedicado a Zeus. Pero vamos a ver entonces qué nos dice Juan. Cuando Juan escribe las cartas a las 7 iglesias, en esa época, Pérgamo está en su época de apogeo económico. Pérgamo es una ciudad, es un lugar. La iglesia no es que se llame Pérgamo, el lugar se llamaba Pérgamo. Estaba en su apogeo económico y político. Por ello el apóstol transmite a los creyentes de esa ciudad que puede sorprender a más de uno. Entonces el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Los términos que está usando el Señor para identificarse con las diferentes iglesias tienen un simbolismo muy importante y que hacen acopio a algunas prácticas que se estaban desarrollando en cada uno de estos lugares que identificaban a esos personajes. Quien no conoce la historia difícilmente puede asociar esto, porque el Señor se presenta diciendo el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Esta espada aguda de 2 filos que habla Juan, que tiene el Señor, es la palabra de Dios. No es una espada de metal, es la palabra de Dios. Y vea entonces lo que Él les va a decir. La carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo se da en una época en la que el paganismo estaba muy extendido y arraigado, aún de manera sutil en la vida de muchos cristianos, tal y como sucede hoy en día. Esa historia se repite. Hoy tenemos algunas congregaciones donde se ha introducido el paganismo. Y uno piensa, pero es difícil. No puede ser que haya paganismo en una iglesia cristiana. Pues esta es la triste realidad que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, en relación a este mensaje o a esta forma, como el Señor se presenta a la iglesia de el que tiene la espada de 2 filos, vamos a ver lo que nos dice la historia. Dice: según las leyes romanas, los gobernadores estaban divididos en 2 categorías. Uno, los que tenían la ley de la espada. Y 2, los que no tenían la ley de la espada. Entonces veamos el grupo de los primeros. Los que poseían la ley de la espada tenían derecho de dar muerte o vida a las personas que residían en esa provincia, en ese lugar. Su palabra era ley suficiente para que cualquier hombre fuera ejecutado al instante. Por eso se llama los que tienen la ley de la espada. Cristo siempre tiene la última palabra, pues posee la espada aguda de 2 filos. Es evidente también que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios, y el Señor le recuerda que Él tiene la espada de 2 filos. O sea, lo que hacían los gobernantes en Roma, los gobernadores, principalmente el líder que tenía la ley de la espada, era una imitación de lo que espiritualmente Jesús es el verdadero rey, no gobernador, el rey, y tiene la espada de 2 filos. Y Él tiene la facultad de dar vida o de dar muerte. Suena raro, pero vamos a verlo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. El Señor usa la espada de su palabra para acabar con el engaño y la mentira, por medio de la palabra. En Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, no es una espada de metal que esté saliendo de su boca, es la palabra de Dios la que está, con la cual el Señor siempre va a juzgar a las naciones, porque es la palabra la que, el instrumento que Dios va a usar para hacerle ver a las personas si estuvieron equivocadas o no en cuanto a su fe. Entonces dice: el que tiene la espada de dos filos dice esto: yo conozco. ¿Qué conoce el Señor? Bueno, Él lo conoce todo, pero a Pérgamo le dice: conozco tus obras. O sea, era una iglesia que también tenía obras, ¿verdad? Y el Señor le está haciendo un reconocimiento de que era una iglesia que trabajaba. Pero mire este aspecto, le dice que también conoce dónde mora, y le dice que ella está morando donde está el trono de Satanás, la iglesia de Pérgamo. El Señor le dice: yo conozco tus obras y conozco dónde moras, en el trono donde está el trono de Satanás. No era la iglesia el trono de Satanás, obviamente. El trono de Satanás que estaba en Pérgamo era el templo dedicado a Zeus. Ahí estaba el trono de Satanás. Aquí está. El trono de Satanás era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el título de Señor al César, de Salvador a Esculapio, y de Padre de los dioses y los hombres a Zeus. Dice que se les obligaba a darles estos títulos a estas tres clases de personas. Ya ahí podemos ir viendo lo difícil que era vivir en Pérgamo. En tiempo de Babilonia, Satanás tenía su trono en Babilonia, pero cuando desaparece Babilonia, él traslada su trono a Pérgamo, y el Señor Jesús lo afirma ahí en este pasaje que estamos viendo. Entonces dice: no era fácil para los cristianos evangelizar y estar de pie en un lugar como ese, definitivamente, porque los obligaban a ir al templo de Zeus y declarar que él era el Dios, el Padre de los dioses. ¿Cómo un cristiano podía hacer semejante cosa? Y si no lo hacían, los mataban, los sacrificaban. Entonces era muy difícil vivir y evangelizar en ese tiempo. Ahí se encontraba el altar más grande del mundo en honor a Zeus, y ahí puso su trono Satanás. Ahí nacen los Juegos Olímpicos en Pérgamo, donde el ganador tenía privilegio de prender el fuego del altar del dios Zeus, y tenía el honor de presenciar el primer sacrificio humano que se dedicaba a Zeus. Mire lo difícil que era ese lugar de Pérgamo. Y ahí estaba una iglesia cristiana, y el Señor le está dirigiendo esta carta porque quiere señalarle aspectos bien importantes del desarrollo de esta congregación. Le dice luego: pero retienes, refiriéndose a que él conoce, dice: pero retienes mi nombre. Bajo esas condiciones, los de Perea retenían el nombre del Señor. Y le dice el Señor que ellos no han negado mi fe. O sea, preferían ser sacrificados antes que negar su fe o rendirle honor y darle tributo a Zeus. Y le dice el Señor: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Mire qué testimonio de Antipas. Como el Señor mismo da testimonio de este personaje. Dice que fue su testigo fiel. Dice: fue muerto entre vosotros. ¿En dónde? Donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? En el templo de Zeus. Quiere decir que llevaron a Antipas para que quemara incienso y rindiera
adoración a Zeus, y Antipas se opuso, y como no lo hizo, lo mataron. Ahí. Y por eso el Señor dice, mi testigo fiel, Antipas, que no negó la fe. Retener significa usar fuerza, agarrar, echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, prender, tener, tomar. La frase habla de una firme fidelidad al nombre del Salvador y Señor Jesucristo. Es honrar a Dios al pensar, sentir, hablar y actuar. Es vivir una vida de integridad. Uno siempre se pregunta, si nosotros en la actualidad viviéramos en circunstancias como las que vivía la iglesia de Pérgamo, yo no sé cuántos claudicarían en su fe y por temor a la muerte cederían y presentarían sacrificios y adoración a dioses falsos. ¿Y cuántos podríamos mantenernos firmes a pesar de saber de que nos van a matar? Solo viviéndolo podríamos saber qué clase de cristianos somos nosotros. Porque las evidencias que tenemos es que en situaciones no tan complicadas como estas, sino que más sencillas, más simples, muchos cristianos fracasamos, no superamos la prueba. Había también un templo para adorar al emperador romano como Dios, y ahí coreaban y gritaban, César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor, todos los días. Pero los cristianos de Pérgamo permanecían fieles, confesando que solo Jesús es Señor. O sea, a muchos de ellos que los llevaron al templo de Zeus y decían que dijeran esa frase, César es el Señor, ellos lo que hacían era decir, Jesús es el Señor, y con eso sellaban su muerte. En Pérgamo el principio era que el emperador reinante era un dios. Esa era la costumbre en aquel tiempo. Cada emperador era proclamado como Dios. Y mire, una vez al año, todos los habitantes del Imperio Romano tenían que presentarse a los magistrados y quemar un poco de incienso a la divinidad de César y decir, César es el Señor. Una vez al año, todos los habitantes, todos eran obligados y tenían que presentarse a los magistrados y quemarle un poco de incienso a César y decir César es el Señor. Después de lo cual cada uno podía ir a adorar a sus respectivos dioses, si lo hacían, pero otros ya no salían vivos de ahí. Pero antes debían de pasar por aquella ceremonia, so pena de parecer desleales al César. O sea, era complicadísimo. O sea, cuando el Señor decide mandarle esta carta a la iglesia de Pérgamo, es que Él ha visto cosas que merecían la intervención de Él en ese momento. Apocalipsis 13:12 dice que lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación dice que la bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y va a hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Todos los moradores en el periodo de la gran tribulación van a ser llevados para adorar a la bestia. Pobres de los que se hayan quedado de la iglesia cristiana, que por un descuido de su fe se queden, porque los van a llevar a esto. No sé qué va a pasar. Dice cuya herida mortal fue sanada. Antipas, de este líder, dice, fue un mártir y fue pastor de la iglesia de Pérgamo. Antipas quiere decir uno contra todos. Fue muerto delante del pueblo. La forma en que lo mataron fue que lo quemaron dentro de un buey de bronce. Cuando le decían que renunciara a Cristo y se salvaría su vida, él dijo, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. No lo lograron
doblegar. Y se recuerdan que hablamos que cuando lo fueron a traer, Él les preparó comida a los guardias que lo habían llegado a traer. Mientras Él oró, luego se lo llevaron, lo subieron a un carruaje, lo tiraron, le quebraron la pierna, se lo llevaron a pie, con la pierna quebrada. Le dijeron que lo iban a meter con las fieras al circo, y Él dijo: yo no le tengo temor a las fieras, así es que háganlo. Pero como ya había pasado el momento de ese acto, entonces decidieron quemarlo y le dijeron: renuncia a tu fe, si no te vamos a quemar. Y Antipas dijo: bueno, las llamas van a arder 1 hora quizás, pero ustedes lo que no saben es que Dios tiene un fuego preparado que nunca se apagará para los infieles. Eso les dijo Antipas. El único nombre que aparece de un fiel de la iglesia en Pérgamo es el de Antipas. Aquí tenemos una imagen más o menos. Aquí está el buey de bronce, abajo le ponían leña, le encendían, ahí están metiendo a Antipas, y ahí está el emperador o el gobernador romano, al que no se le dio tributo, y entonces pusieron al rojo vivo ese buey de bronce, y así murió Antipas, ese testigo fiel del Señor. Por eso el Señor reconoce su nombre y lo honra mencionándolo en la Biblia. El versículo 14, el Señor está hablándole a la iglesia de Pérgamo y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A Éfeso le había dicho: pero tengo contra ti. Aquí le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor estaba consciente de lo que estaba sucediendo, no solamente fuera de la iglesia, en todo Pérgamo, sino lo que internamente estaba pasando en la iglesia. Y entonces Él le va a decir qué cosas son las que tiene contra ellos. Que tienes ahí a los que retienen, no dice que tienen, tener es diferente a retener. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balac fue el rey ¿de quién? ¿Cómo? De los moabitas. Balac fue el rey de los moabitas. ¿Quiénes fueron los moabitas? Descendientes de Lot en su relación incestuosa con una de sus hijas. Ahí salieron los moabitas. Y de la otra hija salieron los amonitas. Entonces había una doctrina de Balaam que enseñaba a Balac, dice. Entonces ya vimos quién es Balac. Balaam era un profeta de Dios. Miren lo curioso de las cosas que pueden suceder. Pero el Señor se refiere a la doctrina de Balaam, porque una doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Esto quiere decir que en la iglesia de Pérgamo había una doctrina en operación para llevarlos a cometer adulterio espiritual, a tener una relación de lo santo con lo profano. Una doctrina establecida dentro de la iglesia para enseñar a todos a cometer adulterio espiritual. Es increíble que en una iglesia cristiana se diera esto. Y a esta iglesia de Pérgamo el Señor le está haciendo ver el problema tan serio en que se encontraba metida esa iglesia, a cometer ese adulterio espiritual. Esa era la doctrina de Balaam. Aquí dice, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Pues Balaam fue un profeta de Dios que se corrompió, le hizo caso a Balac para maldecir al pueblo de Dios. Como Dios le prohibió a Balaam descender para maldecir al pueblo de Israel, a instancias de Balac, que le ofreció dinero y joyas para que maldijera al pueblo de Israel, Balaam va y ora y le consulta a Dios, y Dios le dice que no, obviamente. Por 3 veces Balaam repite la historia, la petición, y el Señor le dice que no. Finalmente,
aconseja a Balac que le ponga tropiezo al pueblo de Israel, porque de esa manera la maldición de Dios iba a caer sobre ellos. Dice, para maldecir al pueblo de Dios. Dios no se lo permitió, cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Segundo, Balaam significa desviador del pueblo. Tercero, Balaam fue también un profeta mercenario por amor al dinero y a las cosas materiales. ¿Cuántos Balaames tenemos el día de hoy, verdad? No solo en Guatemala, en todas partes del mundo. Hay gente, líderes mercenarios, que aman el dinero de una forma que están ofendiendo a Dios. Y este aconsejó a Balac, rey de los moabitas, para fomentar que los israelitas se unieran, se casaran y adulteraran con las mujeres moabitas. De esta manera, los israelitas se contaminaban con la idolatría de los moabitas. Mire si no hay una mente satánica ahí en los pensamientos de Balaam para aconsejar a Balac y poder destruir al pueblo de Dios mediante esta práctica. ¿Y cómo el pueblo tan cegado? Yo no entiendo, hermanos, cómo hay personas que ya dentro de la práctica de una fe, en este caso la cristiana, pueden ser objeto de manipulación de un líder. ¿En dónde quedan el sentido común de las personas? ¿En dónde queda la inteligencia que Dios le da a cada uno para tragarse todo lo que se le da? Si el líder no está fomentando la fidelidad a Dios, la congregación tiene todo el derecho de levantarse en contra del líder y sacarlo, porque lo está tratando de llevar a una destrucción eterna. Hermanos, no se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de nuestro destino eterno, de nuestra salud espiritual. No podemos permitir que gente como esta venga a destruir nuestra fe y nos condene, nos lleve a una condenación. Dice, Balaam fue también un profeta mercenario por amor al dinero y a las cosas materiales. No pudiendo él mismo maldecir al pueblo, aconsejó a Balac, rey de los moabitas, para fomentar que los israelitas se unieran, se casaran y adulteraran con las mujeres moabitas. De esta manera los israelitas se contaminaban con la idolatría de los moabitas. Y al caer en idolatría, obviamente, el enemigo principal de ellos iba a ser Dios. Balaam quedó en la literatura judía como el prototipo del inductor al mal. De ahí que la palabra dice en Números 31:16. Léalo bien y medítelo. Miren lo que dice. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, o sea, la idolatría. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dios envió juicio y miles murieron. ¿Saben cuántos murieron en esa ocasión? ¿Tiene idea? ¿Se ha leído en la Biblia qué cantidad de gente mató Dios? Lo vamos a ver aquí adelantito, no se lo voy a decir ahorita. Vamos a ver quién era Baal peor, porque así dice acá que los fueron llevados a Baal peor aquí para adorar a ese ídolo. Baal peor, Baal quiere decir Señor, de peor, y peor es una abertura o es una brecha. Se lo conocía como padre de todos los dioses. ¿De quién se está hablando? ¿Quién dijimos que tomó ese título de padre de todos los dioses? Zeus. El Dios supremo, el Dios creador, el Dios bondadoso. Miren lo que estaban haciendo. Este era el Dios moabita, adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas durante su estadía en Sittim fueron seducidos por mujeres moabitas quienes adoraban a este Dios. Por sus características, la adoración a este Dios pagano era a través de la promiscuidad y la lujuria. ¿Se recuerdan ustedes qué era lo que hacían las sacerdotisas del templo de Diana? ¿Se recuerdan?
¿Qué hacían? Practicaban el sexo y decían que era una práctica sagrada para su diosa, Diana en ese caso. Pues lo mismo están haciendo acá con Zeus. Había una promiscuidad y lujuria. Dice, en el caso de los israelitas, ellos fueron cautivados con lujuria, o sea, cedieron ante las propuestas que le hacen las mujeres de Moab, con lujuria por las hijas de Moab, quienes adoraban a dioses falsos. Triste esta historia para el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor le está mandando la carta a esta iglesia, esa historia ya había pasado muchos años. Eso fue en tiempo de Moisés. Ahora se está repitiendo en tiempos de la iglesia. Y la iglesia que está naciendo, la iglesia del principio, se está haciendo esa práctica. Y eso ha seguido a través de los años y el día de hoy tenemos situaciones similares. Entonces dice que entre otras las cosas que tiene contra esta iglesia, le dice que Balac pone tropiezo ante los hijos de Israel. Lo conocía el Señor. Tercero dice que conoce también de las cosas que tiene contra ellos, que han sido enseñados por Balac a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Ese tema de la comida de los ídolos ha sido un tema controversial y ha causado a veces hasta problemas de destrucción de iglesias, porque unos sostienen que sí se puede comer lo sacrificado a los ídolos, puesto que los ídolos no son nada. Y otros sostienen de que no se debe comer la comida sacrificada a los ídolos porque eso no es agradable a Dios. Cuando uno no lee los contextos bíblicos, puede tomar partido por alguna de estas dos prácticas. ¿Y cuál es la correcta? Bueno, entonces tenemos que ir a la Biblia a ver cuál es la correcta. Porque como se dice, estamos en la gracia, ahora tenemos libertad para todo. Podemos comer de todo. Dice que la comida no es mala, que hay que orar por ella y entonces ya no hay problema. Sí, pero hay excepciones. Y esta es una de esas excepciones. El Señor está diciéndole a la iglesia que Balac enseña a los israelitas a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que al Señor no le agradaba que su pueblo comiera comida sacrificada a los ídolos. Si no, no se lo hubiera censurado aquí. Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las doctrinas erradas permitían al pueblo de Dios, las doctrinas erradas, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Dos pecados terribles a los ojos de Dios. Entonces Pablo nos va a aclarar el punto. Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Por supuesto que no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Díganme, hermanos, ¿en dónde está el problema para entender lo que dice Pablo? Falta de discernimiento de las personas. Creo que esas personas no tienen un dedo de frente, ¿verdad? El sentido común, la poca inteligencia que tengamos. Yo no creo que no podamos entender lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 10, del 19 al 21. ¿En dónde hay dualidad ahí en Pablo? ¿En dónde está el error de Pablo ahí? ¿En dónde está diciendo él que se coma de lo sacrificado a los ídolos? Dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No nos podemos sentar a la mesa del Señor
y a la mesa de los demonios. Clarísimo. Pero Pérgamo había sido engañado. La iglesia de Pérgamo había sido engañada por los falsos líderes. Y la gente, como a veces está esperando una autorización para hacer las cosas y después culpar al líder, se desenfrenan y se van y caen en problemas serios. Dice también, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que lo que Balac ha hecho es también enseñarles a cometer fornicación. Cuando estaban en Sittim, aquí vamos a ir a la base escritural, al contexto del Antiguo Testamento para ratificar esto. Cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Mire qué inteligentes. Ahí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Y así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquel pueblo que había visto cómo Dios había abierto el mar rojo, cosa que nunca más ha vuelto a ocurrir, que les dio alimentación, les dio el maná por 40 años en el desierto, les dio agua de la roca, les dio codornices, hizo un sinfín de milagros y de manifestaciones. Ahora, mujeres simples, comunes y corrientes, sin ninguna instrucción del Dios verdadero, convencen al pueblo de Dios y lo meten en un problema terrible que lo llevan a la muerte, porque se enciende el furor del Señor y mata a miles de judíos. No dice que haya matado a las mujeres moabitas, mató a los judíos, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios disciplina ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? A nosotros no nos disciplina. Ellos ya están disciplinados, solo están en espera de que se cumpla el tiempo para sufrir el castigo. Entonces veamos qué dice Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pero miren el 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. Quiere decir que los que iban a las fiestas paganas no eran 2, 3 pelones, ¿verdad? Iba mucha gente y sacrificaban a los ídolos de los moabitas. Eso es lo que el Señor le está recriminando, una de las cosas que le está recriminando a la iglesia de Pérgamo. Una enseñanza, póngale atención a esto, que es bien importante. No se vaya a distraer. Ponga toda su atención aquí. A esto es importante. Una enseñanza que tenían era: si son predestinados, eso se dice el día de hoy, si son predestinados, no importa cómo vivan, pues de todos modos son salvos. Entonces, avalándose de la doctrina de la predestinación, muchos cristianos se justifican que como están predestinados para salvación, no importa el pecado que se cometa, que de todas maneras van a ser salvos. Y si no son predestinados, no importa cómo vivan, pues de todos modos están perdidos. Era una doctrina de libertinaje doctrinal y moral. Y eso lo oye uno hoy a cada momento. A mí me han dicho: es que ustedes son cuadrados, es que ustedes son legalistas, es que ustedes aquí, ustedes allá. Ahí está. El vivir en la gracia
no nos exime de la responsabilidad de cometer estos pecados. Se nos amonesta y se nos dice, mire, si la ley era fuerte, la gracia es más fuerte. Porque el Señor dijo que en aquel tiempo el adulterio se calificaba como tal cuando un hombre tenía relación con una mujer que no fuera su esposa. Pero ahora, el solo verla y desearla, ya se cometió adulterio. O sea, la barda la subieron más. En aquel tiempo, ser asesino se necesitaba meterle un puñal a una persona y matarla. Hoy, dijo el Señor, cualquiera que le diga a su hermano raca, ya lo asesinó. Entonces, la ley ahora está más fuerte. No está más suave como los que proclaman el libertinaje, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? El libertinaje doctrinal y moral en relación a eso, ¿eh? O sea que en la gracia dicen, ya no importa la ley, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Como somos predestinados, pues vamos a ser salvos. Y si no somos predestinados, ya estamos perdidos de todas maneras, entonces no importa. Y es que aquí entran conceptos un poco más delicados, porque los gnósticos dicen que el pecado está en el espíritu, no en el cuerpo, en el alma, dicen ellos, no en el cuerpo. Entonces, como el cuerpo no tiene ningún valor, usted haga con el cuerpo lo que quiera, puede adulterar, puede fornicar, puede emborracharse, puede drogarse, que no hay problema. Lo que afecta es el alma. Entonces, conserve su alma pura y no importa su cuerpo. Y mucha gente lo ha creído. Y estas doctrinas de Balaam y del nicolaísmo son proclamadas por estos gnósticos, que son los falsos maestros que tenemos hoy en día en miles de situaciones. Entonces dice, esta doctrina de libertinaje doctrinal y moral, de esta manera muchos que eran fieles al Señor pecaban al comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús quiere que su iglesia sea pura y santa, y no hay otra cosa. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Judas, veamos qué dice Judas. Entonces estamos viendo algunos contextos. Amados, dice Judas, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y mire, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Pero a dónde se han infiltrado? Las iglesias. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje. Impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Lo niegan los que convierten la gracia en libertinaje. Yo no sé, esta gente que dice que porque se vive en la gracia se puede hacer lo que se quiera, porque de todas maneras estamos predestinados y somos salvos. ¿Qué explicación nos podrían dar a lo que dice Judas en su capítulo 1, que es el único capítulo, versículos 3 y 4? Sería interesante oírlos, ver cómo nos explican estos versículos, porque ahí está clarísimo lo que está diciendo Judas, como está clarísimo lo que dice Pablo con relación a la comida sacrificada a los ídolos. Bueno, como tiene unas pocas cosas contra la iglesia de Pérgamo, le dice también, y también, hay algo más, y también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.